Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Ya, a ver. En la clase de hoy, año 22, mes 07, día 04. Entonces, ahora vemos modelamiento matemático. A ver, indicaciones. Tenemos que reprogramar lo que dicen las autoridades, ¿no? Reprogramar todo lo que estábamos haciendo. A ver. Mm, ok. Tenemos que reprogramar todo, absolutamente todo. Entonces sería, a ver, vamos viendo calendarios. Ya, estamos lunes 8. Entonces tenemos que hacer la prueba 2 sería el miércoles 6 y la prueba 3 sería el lunes 11. El viernes 14 darían la prueba atrasada, pero la revisión podemos hacer para el primer grupo el miércoles 13. Ahí ya veríamos la nota total. El viernes darían la prueba las personas que están atrasadas y con ellas podríamos revisar, bueno, fuera de clase el día lunes 18. Ya a ver. Entonces escribamos todo eso. Entonces, prueba 2 sería, estamos 4, 5, 6. Miércoles 6. Sería 6 de julio del 2022. Los temas van a ser los mismos. Ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones diferenciales separables. Ya, la prueba 3 entonces es miércoles 6, sería lunes 11. 11 de julio del 2022. Los temas serían ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales homogéneas. Luego tendríamos la prueba trazada.
del primer trimestre, ¿no? Esto sería, sí, sería el viernes 15. El viernes 15 de julio. Y la hora es 6 p.m. para que no se crucen con... Y los temas son todos los temas del primer bimestre. Es decir, serían hasta homogéneos, ¿no? Todos los primeros de la primera prueba, de la segunda y tercera prueba, los mismos temas. La revisión de la nota 1 o la nota del primer bimestre sería el día, entonces ustedes están el miércoles 6, segunda, lunes 11, tercera prueba. Sería el miércoles 13. Sería el 13 de julio. Hay una cosa bien, no sé qué me pasó realmente, estoy preocupado ya. Les mando el deber el día, les mando el deber de homogéneas y no les he puesto la hoja ni les he hecho el... Entonces vamos, como en esta, ya estamos en esta semana, ya está todo listo, ¿no? La prueba, pero para que puedan entregar esta semana les voy a dar hasta el viernes 8. Entonces, a ver, pongamos también eso. No sé qué me pasó realmente, estoy preocupado. Les hablo del deber y no les pongo la... Esto que hoy cambiamos de color, hagamos de otro color. Este es el... Ay, perdón, churros, ahí sí. Yo tengo que salirme. Ya. Este es el deber. Reprogramemos también el deber. El deber de la hoja 6, que es ecuaciones diferenciales homogéneas. Sí, la entrega son 5 problemas y la fecha va a ser este viernes, ¿no? Sería 8 de julio del 2022. Entonces ya está puesto en el Moodle, en el Teams. En el Moodle está para que entreguen el deber, también está la hoja 6 y en el Teams también le puse la hoja 6. No sé realmente qué me pasó. Entonces, no se olvide del deber, que justamente ya se va preparando para la prueba. Las pruebas que estoy haciendo son muy parecidas a los ejercicios de las hojas, ¿no? Entonces, si usted resuelve los problemas de las hojas, revisa los ejercicios adicionales. A ver, aquí también si les di ejercicios adicionales de homogéneas. Sí, aquí están ejercicios adicionales de homogéneas. Entonces, con eso usted ya se prepara para la prueba, ¿no? Recuerde que tiene el libro, tiene el capítulo en las hojas guía, tiene el capítulo de donde se sacaron los problemas. Recuerde que tiene el solucionario. Sí, casi todos los problemas son los mismos del libro. Hay algunos problemas que se ha cambiado. Entonces varía un poco el solucionario, pero la forma de hacer está en el solucionario.
Pues por favor recuerde que tiene el libro, tiene el solucionario, tiene las hojas guía, tiene las hojas adicionales que les estoy dando de ejercicios y tiene las clases. Revise eso, yo creo que con eso es suficiente para que usted tenga unas buenas pruebas, ¿ya? Ahora sí, volvamos a lo NET, porque es el curso que está más atrasado, no, no es ni su culpa ni mía, ¿no? Pero estamos muy atrasados en modelamiento, ya en casi todos los otros cursos. Es el problema del lunes, ¿no? Los lunes, siempre, lunes y viernes son los peores días, porque son los feriados. Y si de acuerdo a esta ley que hicieron hace algunos años, siempre el lunes y el viernes hemos tenido problemas de que nos atrasamos en el sílabo, por esto de que, a ver, por esto de que los feriados pasan al lunes o al viernes. Y estamos siquiera con claro, los demás ya casi terminamos y con ustedes recién empezamos modelamiento. Yo estoy preocupado porque para preparar las pruebas me toca unificar de alguna manera, ¿no? Para que todos los profesores estemos como más o menos dando los mismos temas, ¿no? Las cátedras lo que trata es de no atrasarnos mucho ni adelantarnos mucho. A ver, voy a copiar esto para no. Sí, voy a copiar esto. Un ratito, voy a copiar. Pero vamos a dar todos los temas, es decir, no se preocupe, vamos a todos los temas que estamos viendo, vamos a dar. Tenemos que cumplir con el sílabo, ¿no? A ver, voy a copiar todo esto para continuar. Copiar, pegar. Ya, un modelamiento matemático. Entonces estábamos, el primer modelo que se hizo fue justamente el modelo de Newton, ¿no? De la caída libre. Bueno, filosóficamente hablan de que él estaba sentado y que vio caer la manzana y entonces se le ocurrió esto de la gravitación, ¿no? Porque los cuerpos en el universo se atraen. Entonces él hace el primer modelo aplicando la segunda ley de Newton y llega a esta ecuación. Escribamos los parámetros, ¿no? Con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el parámetro tiempo. En el sistema internacional sería el segundo. Tenemos la velocidad. En este caso, el tiempo hace las veces de variable independiente, ¿no? Este hace las veces de variable independiente. En cambio, la velocidad hace las veces de variable dependiente. Esta es la velocidad. Está dado por metros por segundo, ¿no? Luego tenemos la fuerza, que está dada en Newton. Tenemos la aceleración, que es metros por segundos al cuadrado. Tenemos la gravedad, de 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es una aceleración, ¿no? Y aquí observen que la fuerza de resistencia del aire a la caída de un cuerpo está dado por, es directamente proporcional a la velocidad, la constante es gamma. A este gamma se le conoce como constante de arrastre. Y va a depender del cuerpo tipo, ¿no? La forma del cuerpo y todas esas cosas. Pero aquí simplemente es una constante. Ya, entonces, ¿en qué consiste qué es lo que
Newton propuso, ¿no? Es decir, una vez que representa un fenómeno natural, entonces este modelo que está en esta ecuación diferencial representa la caída libre de un cuerpo. Entonces aquí tenemos todo lo que es una ecuación inventada, ¿no? No tiene una base fundamental de dónde se saca, ¿no? Aquí esto se basa en la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas, ¿no? El sumatorio de fuerzas es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y el sumatorio de fuerzas son el peso menos la fuerza de resistencia que produce el aire contra el cuerpo, contra el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos masa por gravedad menos gamma por velocidad igual a masa. Ya, este es el modelo. Entonces Newton se dio cuenta que a la naturaleza le gusta mucho darnos el modelo en términos de derivadas. Entonces el objetivo es resolver esa ecuación para poder tener la función. En este caso, lo que vamos a buscar es la velocidad como función, en función del tiempo. Entonces aquí esta ecuación se puede hacer por dos métodos, ¿no? Por separables o por lineales. Hagamos por separables. A ver, vamos a coger la ecuación, el modelo y vamos a resolver la ecuación. Vamos a escribir de esta manera. La masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual al peso menos la fuerza de resistencia del aire al cuerpo. Entonces, como en este caso, B va a ser función del tiempo, B hace las veces de variable dependiente, T hace las veces de variable independiente. Ya, entonces aquí podemos ver que se trata de una ecuación separable. Entonces podemos describir de esta manera. Masa por gravedad menos gamma por velocidad abajo, arriba, más. Y aquí tenemos por la velocidad prima, que es función del tiempo. Todo esto sería igual a 1. Ya hemos separado las variables. Ahora lo que procedemos es a integrar. Integremos. La integral de la masa por gravedad menos gamma por velocidad abajo, arriba, masa por b' función de t. Integramos con respecto a la variable independiente. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Hagamos cambio de variable. Esto y llamemos que sea esta integral 1. Cambiemos la variable. Sea masa por gravedad menos gamma por velocidad igual a omega. Recuerden, la velocidad es función del tiempo. Todo esto igual a omega. Sacamos el diferencial. Recuerden, el diferencial es la derivada. En este caso sería derivada con respecto al tiempo de la masa por gravedad. Menos la derivada con respecto al tiempo de gamma. Gamma sale, ¿no? Porque es constante. Sale gamma por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa sería la derivada. Para hacerle diferencial multiplicamos por el diferencial de t. Listo. Pero sabemos que masa por gravedad, masa y gravedad son constantes. Entonces la derivada de una constante siempre me va a dar 0. Entonces tenemos que menos gamma por b', función de t, que es la derivada de b con respecto a t por dt, ha sido igual al diferencial de omega. Pero aquí podemos dejarle solito a b', función de t dt, y esto me da menos 1 sobre gamma, diferencial de omega. Observe que justamente acá arriba en la ecuación 1, en la integral 1, está b' por dt, ¿no? Son lo mismo. Ya tenemos nuestra integral 1. Nuestra integral 1 va a ser igual a. Abajo está omega. Entonces, saquemos todo lo que nos integra. El menos la masa gamma y nos queda 1 sobre omega diferencial de omega.
Ya, esa sería la integral 1. Esto es igual a menos masa sobre gamma por el logaritmo del valor absoluto de omega. Ya, este sería el lado izquierdo. El lado derecho es simplemente la integral de dt. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestras variables. Entonces tenemos que menos masa sobre gamma por el logaritmo de omega. Omega es masa por gravedad menos gamma por velocidad. Y todo esto es igual a la integral de dt, que es t, más la constante de integración c. Bien, ahora sí, en la naturaleza, recuerden, estas ecuaciones son empíricas acá de experimentos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el valor absoluto, usted siempre que lanza una piedra, ve que cae, ¿no? Pues es difícil que una piedra suba, ¿no? Siempre cae. ¿Qué significa esto? Que siempre el peso va a ser mayor que la resistencia del aire, ¿no? Entonces, para nosotros siempre va a suceder esto, ¿no? Como el peso por gravedad es mayor que gamma por velocidad, entonces masa por gravedad menos gamma por velocidad siempre va a ser mayor que cero. Por tanto, el valor absoluto de masa por gravedad menos gamma por velocidad siempre va a ser igual a más, como lo que está dentro de las barras de valor absoluto es positivo, sale como positivo, ¿no? Masa por gravedad menos gamma por velocidad. Bien, ya tenemos nuestra ecuación, la solución estaría dada por menos masa sobre gamma por el logaritmo. Quitamos las barras de valor absoluto y tenemos masa por gravedad menos gamma por velocidad igual a T más C. Ya, dejemos solito al logaritmo. El logaritmo, pasemos menos masa sobre gamma al otro lado. Entonces, el m está multiplicando, pasa dividiendo. El gamma está dividiendo, pasa multiplicando. Y el menos también pasa. Nos queda solito el logaritmo. El logaritmo de masa por gravedad menos gamma por velocidad ha sido igual a menos gamma sobre masa por t y menos gamma por la constante sobre masa. Nomás para que se vea mejor. Gamma por t. Ya, una vez que tenemos esto, aplicamos las propiedades del logaritmo o la definición, ¿no? Recuerde, el logaritmo de un número es igual al exponente, que hay que elevar la base para que me dé el número. Entonces, nuestro número en este caso sería la masa por gravedad menos gamma por velocidad, va a ser siempre igual al exponente de menos gamma por t sobre m menos gamma por c sobre m. Y a su vez esto es igual a e a la menos gamma por t sobre m por e a la gamma por c sobre m. Y entonces ahora le vamos a poner a la ecuación masa por gravedad menos gamma por velocidad igual a una constante k por e a la menos gamma por t sobre más, donde k va a representar a e a la gamma por c sobre m. Y tenemos nuestra ecuación. Esta tratemos de poner en forma explícita, ¿no? Por lo general, se llega a la forma explícita para poder hacer análisis de la respuesta, ¿no?
En este caso, dejemos solo a la velocidad, que sabemos que es la variable dependiente. Entonces nos quedaría, pasemos, sería masa por gravedad menos K por E a la menos gamma por T sobre M. Y al otro lado, pasemos gamma por velocidad. Se hace positivo, ¿no? Gamma por velocidad, que recuerden, esta es función del tiempo. Ya despejamos, le dejamos solito la velocidad por tiempo. No, perdón, la velocidad función del tiempo. Y me queda que la velocidad ha sido masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma por M a la menos gamma por tiempo sobre M. Y esta es mi ecuación. Se podría decir que es la solución general, ¿no? La solución general. Aquí podemos ver que hay justamente ahí la constante, ¿no? Esta constante que viene de la constante de integración. Esta es la ecuación en la que nosotros, para hacer el análisis, primero llegamos a esta ecuación. Esta es la función de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Una función con respecto al tiempo. Ya. Ahora, esta sería la solución general. Entonces, el objetivo ahora es encontrar esta ecuación. ¿Para qué es válida? Siempre, ¿no? En los modelos tenemos la característica que el tiempo, la variable independiente, siempre va a ser mayor o igual a cero. En los modelos no vamos a utilizar de negativo, siempre van a ser mayor o igual a cero. Y por lo general, cuando es igual a cero, se le llama la condición inicial. Es decir, nosotros siempre vamos a trabajar en el intervalo cero infinito. A menos de que el modelo me prohíba ciertos valores, ¿no? Entonces, pero en este caso, por ejemplo, usted la pregunta, ¿para qué t, para qué tiempo es válida esta ecuación? Entonces, esta ecuación es válida para t, para el tiempo mayor o igual que cero. Porque no me da otra restricción. Ya, ahora, usted puede lanzar la piedra. Si, por ejemplo, si usted va a un avión y lanza una piedra, usted tiene varias opciones. Usted tiene varias. La una es que simplemente suelte la piedra. Te coge y suelta la piedra. Sí, simplemente abre los dedos, ¿no? Abre los dedos y cae la piedra. La otra es que coja la piedra y lance para arriba. ¿Sí? Coge y lanza para arriba. O la otra es que coja y lance para abajo. O sea, tiene tres opciones, ¿no? Que todas tiene tres opciones, que todas se reducen en esto. Es decir, usted puede simplemente abrir los dedos y cae la piedra, coger la piedra y lanzar para arriba, o coger la piedra y lanzar para abajo. Entonces, nosotros vamos a poner una condición inicial a este problema, ¿no? Si se considera que la velocidad en el tiempo cero es igual a v sub cero. Entonces, este v sub cero va a ser, recuerden que para arriba, ¿sí? En este gráfico de aquí arriba, si se dirige hacia arriba o está arriba, es negativo. Si se dirige hacia abajo, es positivo, ¿no? Para las posiciones, a partir de un punto, ya vamos a ver, ¿no? En este caso, para nosotros en caída libre, lo único que nos sirve, no, los signos son cuando cae, es positivo. Todo lo que está dirigido hacia abajo, positivo. Todo lo que está dirigido hacia arriba, negativo. Por ejemplo, en este caso vemos que la fuerza de resistencia del aire a la caída del cuerpo es negativa. ¿Por qué? Porque se dirige hacia arriba. En cambio, el peso es positivo. ¿Por qué? Porque se dirige hacia abajo. Ya, entonces aquí los signos son importantes, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad inicial es v sub cero, que puede ser cualquiera de estas, ¿no? Lance hacia arriba, simplemente suelta o lanza hacia abajo. ¿Qué significa esto? Si usted observa esta ecuación, me está dando el punto, un punto que sería el tiempo cero, velocidad inicial cero es igual a cero v sub cero, donde v sub cero es la velocidad inicial.
es la que se podría, ya en los problemas, ¿no? Cuando les voy a dar unos ejercicios resueltos, donde este valor B sub 0 se les da en el problema. Ya, entonces, una vez que tengo la condición inicial, esta sería la condición inicial, ¿no? Si esto reemplazamos en la solución general de la ecuación diferencial, que es la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos los valores, tendríamos B en 0 es igual a masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma por E a la menos gamma por 0 sobre M. E elevado a la 0 sabemos que es 1. Y entonces aquí ya tenemos, y B en el tiempo 0 es B sub 0. Entonces tenemos que B sub 0 ha sido igual a masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma. Despejemos K para encontrar la constante que está relacionada con la constante de integración. Pasamos al lado izquierdo, tendríamos K sobre gamma. Eso sería igual a masa por gravedad sobre gamma menos B sub 0. El gamma que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que K ha sido igual a masa por gravedad menos gamma por velocidad inicial. ¿Ya? Esta ecuación K la ponemos en la solución general y tendríamos una solución particular. Entonces nos quedaría la misma ecuación, velocidad función del tiempo, ha sido igual a masa por gravedad sobre gamma menos, entonces aquí viene K. K sería masa por gravedad menos gamma por P sub 0, todo esto sobre gamma. Y todo esto por E elevado a la menos gamma por T sobre E. ¿Ya? Entonces aquí simplifiquemos, metemos el signo menos ingresa, ¿no? Al paréntesis. Y tendríamos nosotros la solución en forma explícita, ¿no? Que en realidad es una solución particular. Tendríamos que la velocidad función del tiempo es igual a masa por gravedad sobre gamma más gamma con gamma se va y me queda simplemente B sub 0 menos masa por gravedad sobre gamma. Todo esto por E a la menos gamma por T sobre M. Ya, esta sería mi solución particular. Con esta ecuación es la que se da las interpretaciones. Sí, una vez que se llega a la solución particular, es decir, se encuentran las constantes, ¿no? En este caso solo hay una constante. En la mayoría de modelos hay dos constantes. Una debido a la constante de integración y otra debido al modelo, ¿no? O sea que los modelos por lo general tienen constantes, ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Ahora sí interpretemos esta ecuación. Si nosotros dibujamos esta ecuación, si cogemos un graficador y dibujamos, vamos a tener lo siguiente. Ya, aquí estaría el parámetro t, que es b función de t. Entonces observen que cuando el tiempo tiende a infinito, a mucho tiempo, es decir, cuando usted lanza una piedra, por ejemplo, en un abismo, no sé si se ha ido al Pichinche y usted lanza una piedra. Entonces al inicio usted ve que la piedra, bueno, usted lanza, hace realmente un tiro parabólico, ¿no? Pero el rato que ya comienza a caer, se convierte en un movimiento rectilíneo perpendicular a la Tierra. Y se ve un fenómeno, ¿no? Comienza a acelerarse hasta que llega a una velocidad constante. Entonces observen que aquí, si a esta ecuación, a la solución particular, le ponemos t igual
a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, el segundo término, e elevado a la menos infinito, sabemos que se nos hace cero. Observe que el segundo término de esta ecuación se hace cero. Y tendríamos que la velocidad tiende a masa por gravedad sobre gamma. Es decir, para t, cuando tiende a infinito a un valor muy grande, entonces la velocidad, función del tiempo, tiende a un valor constante. Masa por gravedad sobre gamma. A esta se le conoce como velocidad límite. Entonces, en nuestro caso, si graficamos, esta sería nuestra velocidad límite. Masa por gravedad sobre gamma. Cuando tenemos el tiempo muy grande, las velocidades tienen eso. Entonces, si usted lanza con una velocidad mayor que esta, si la velocidad que usted lanza es la velocidad inicial, ¿no? Es mayor que la masa por gravedad sobre gamma, que la velocidad límite. Entonces usted va a ver un fenómeno que la piedra comienza a frenarse y luego tiende a este valor límite. Pero si usted lanza la velocidad inicial menor que esta velocidad límite, usted va a ver que la piedra comienza a acelerarse hasta llegar a una velocidad constante y se mantiene. Este principio es el que se utiliza, por ejemplo, los paracaidistas, ¿no? Cuando se lanzan de un avión, el paracaídas está hecho de tal manera, está en relación al peso de la persona, para que cuando llegue a esta velocidad límite sea una velocidad que al llegar a la Tierra no le haga daño a la persona, ¿no? No se rompa las piernas, ¿no? Entonces tiene que ser una velocidad. Entonces el peso de la persona está en relación al paracaídas, ¿no? Entonces se lanza del avión y el rato que abre comienza una velocidad constante. La velocidad constante es con la que llega a la Tierra, ¿sí? Una velocidad que no le haga daño a la persona. Entonces, la mayoría de modelos, la idea es resolver el modelo y luego analizar la respuesta. Y eso vamos a hacer en todos los modelos, ¿no? En este caso nos sirve, por ejemplo, para ver la velocidad límite, ¿no? Ya, ese es el primer modelo. Son 6 modelos en realidad, ¿no? Son 6 modelos. A ver, el siguiente modelo es uno de los modelos que tuvo mucho éxito en las poblaciones, ¿no? Se llama dinámica de poblaciones. Bueno, la mayoría de estos modelos que se han convertido en leyes, ¿no? Son realizadas por científicos de esa época, ¿no? Unos genios que habían en esa época. En este caso fue Malthus. Una vez que Newton logró representar fenómenos naturales en forma de ecuación, también esto pasó a la parte, por ejemplo, aquí en la parte estadística, ¿no? La parte humana, la parte biológica y la parte social, ¿no? Inclusive se puede, en la hoja guía se ve el interés que hay en los ahorros de un banco. También obedecen a las ecuaciones diferenciales. Nosotros pusimos ese ejercicio porque la carrera que dábamos también era la de ingeniería empresarial, pero bueno, ya se cerró esa carrera, por eso ese problema no lo hagan, ¿no? La, los intereses como ecuación diferencial. Claro que es bueno conocerlo, si alguien quiere resolverlo, no hay problema. Pero ya no le tomamos como parte de la materia, ¿no? Aquí más hacemos para ingenierías, ¿no? Forma general. Entonces, este modelo Malthus, él, él veía
que el crecimiento de una población obedece a una ecuación diferencial. Entonces, lo que hizo es la modelización del crecimiento de una población. Entonces, él también cogió el parámetro con el que trabajó, fue con el tiempo, la variable independiente, ¿no? Entonces, él también le puso X función de t, le llamó el número de individuos al tiempo t. La cantidad de individuos en una población en el tiempo t. Y también trabajó con la tasa de nacimientos y trabajó con la tasa de muertes, ¿no? Estos Malthus los tomó como constantes. En la antigüedad, por ejemplo, para que alguien migre, si hace 100 años, por ejemplo, para irse a Quito o Guayaquil, necesitaba usted unos 3 meses, ¿no? De viaje, ¿sí? Porque no habían carreteras, no había transporte, entonces tenía que ser caminando y muchas veces en caballo o en mula. Entonces, la migración era muy difícil, ¿no? Pero ahora, en cambio, sabemos que esta ecuación casi no nos sirve en la actualidad, ¿no? Porque usted sabe que hay personas que ya están de 9 meses y viajan para que el hijo nazca en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es en cuestiones de horas, usted ya está en otro lugar, ¿no? Entonces, aquí se modifica. Entonces, la ecuación ya no es la misma, ¿no? Tendríamos que sumar o restar la migración, ¿no? Nosotros sabemos ahora que, por ejemplo, Venezuela tiene problemas sociales y la gente ha venido acá, entonces la población ha aumentado. Hubo la época en el Ecuador en los años 1960, en cambio, que todo el mundo viajaba a Venezuela, ¿no? Venezuela es el país más rico de Sudamérica, ¿no? Es increíblemente el más rico de Sudamérica y ahorita es uno de los países que está atravesando unos índices de pobreza que nadie se imaginó, ¿no? Entonces, antiguamente la migración era era contada. Claro que habían enfermedades, ¿no? Por ejemplo, habían epidemias y lo que pasó en Europa, ¿no? En 1900, creo que es más o menos. Hubo la peste negra, ¿no? Y murieron 50 millones de personas en Europa. Entonces, en esa época, esta ecuación tenía que ser modificada, ¿no? Poner el índice de muertes y la población disminuyó muchísimo, ¿no? Entonces, esta ecuación es la original, suponiendo que no hay enfermedades, que no hay migración, ¿no? Ahora, en esta ecuación, por ejemplo, en esta época tendríamos que restar por la muerte del COVID, ¿no? Es decir, en esta ecuación tendríamos que hacer un término restando el, por la muerte de este virus. Entonces, esta ecuación depende del momento, ¿no? Pero clásicamente esta ecuación ayudó mucho a hacer el análisis de la población. Entonces, Malthus hizo dos modelos. El modelo discreto. Modelo discreto dijo que el incremento de la población
entre T igual a N y T igual a N más 1, porque pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semanas, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si usted estudia bacterias, el tiempo va a ser días, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, deja un plato de comida y estudia el proceso de putrefacción, eso le va a llevar 2, 3, 4 días, ¿no? O si estudia usted algún tipo de plantas, tal vez le lleve semanas, ¿sí? En poblaciones humanas, por lo general, se toma como la unidad del año, ¿no? O cada 10 años, cada 20 años, ¿sí? Que está relacionado un poquito con los censos, ¿no? Es decir, para verificar y lógicamente estas ecuaciones predicen cuántos individuos, por ejemplo, habrá después de 10 años. Y eso sirve para planificar a los gobiernos, ¿no? Las carreteras, la alimentación, para los canales de riego, para las plantas, para el crecimiento de una ciudad, todo eso, ¿no? Está correlacionado. Entonces, el tiempo va a ser relativo, ¿no? Dependiendo si son a nivel biológico, a nivel de plantas, a nivel de animales, a nivel del ser humano. Sí, aquí, por ejemplo, los cálculos que se ha hecho, sabemos que en unos 25 años, poco menos, ya los tigres, por ejemplo, posiblemente ya desaparezcan, ¿no? Los tigres, leones, por lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez los seres humanos eh, como que invaden los lugares donde ellos viven y comienzan ellos a desaparecer, ¿no? Comienza a haber una confrontación entre los seres humanos y los animales. Obviamente siempre van a perder los animales, ¿no? Entonces, justamente esta ecuación ayudó a controlar, ¿no? Las poblaciones, ¿no? Cuando hay una población que comienza a invadir. Por ejemplo, cuando se lleva vegetación o animales de un lugar a otro, por lo general estas vegetaciones o estos animales dañan los ecosistemas, ¿no? Donde llegan, porque no tienen depredadores. Entonces, es como el quicuyo, ¿no? El quicuyo no había en América, eso trajeron de Europa, y usted ahora ve el quicuyo en todo lado, ¿no? Bueno, son cosas que se van estudiando, ¿no? Entonces, tenemos la población entre T igual a N y T igual a... Dice que es igual, sí, el incremento de la población entre estos tiempos es igual al número de nacimientos menos el número de muertes. Entonces puso que la población en T igual a N más 1 menos la población en el tiempo igual a N es igual a la tasa de nacimientos por la población en T igual a N menos la tasa de muertes por la población en T igual a N. Esta ecuación es inventada, ¿no? No trate de ver una lógica. Esto inventó Malthus. Luego, cuando se verifica, ¿no? Cuando una ecuación se verifica y predice o es muy parecida a la respuesta que sucede en la realidad, se convierte en ley, ¿no? Entonces aquí se puede ver que si sacamos factor común tendríamos b menos d por x en t igual a n. Ahora, si llamamos k igual a b menos d, que en este caso va a ser constante, ¿no? Pongamos aquí constante. Entonces, x
en n, en n más 1 menos x en n va a ser igual a k por x en n. Cuando te vale n. Para n igual a 0, 1, 2. Ya, ese es el modelo discreto. De ahí, luego lo llevó, fue la base para el modelo continuo. Consideremos un cambio infinitesimal de tiempo, delta t, coma, por tanto, coma, el incremento en la población entre t y t más delta t es 2 puntos. Entonces puso que x en t más delta t menos x en t estaba dado por k por x en el tiempo t por delta t. Recuerden, esta ecuación es inventada, ¿no? No hay una lógica que me dé esta ecuación. ¿Ya? Y lo que hizo fue dividir el delta t que está multiplicando, pasa al lado izquierdo dividiendo y obtuvo x t más delta t menos x en t sobre delta t. Todo esto va a ser igual a un k por x función de t. Si usted le pone, recuerden esta definición, límite cuando delta t tiende a 0, a todo esto le conocemos nosotros como la derivada, ¿no? Entonces obtuvo que la derivada de x función de t con respecto a t es igual a k por x función de t. Este es el modelo, ¿no? Este es el modelo de Malthus de la población. Esta es la ecuación diferencial que representa el crecimiento de una población. Y entonces, lo que hizo Malthus fue resolver esta ecuación diferencial. Entonces vamos resolviendo esta ecuación. Por observación, observe que se trata de una ecuación también separable, ¿no? Podemos ver que se trata de una ecuación separable. Entonces pongamos todo lo que tiene que ver con x función de t al lado izquierdo. Entonces nosotros tendríamos 1 sobre x función de t por x' función de t igual a k. ¿Ya? Esta sería la separación de variables. Ya, entonces lo único que tenemos que hacer es integrar 1 sobre x, x' función de t de t igual a k por la integral de dt.
Integremos. A ver, llamemos integral y sub 1 y cambiemos de variable. Sea x función de t igual a omega. Saquemos el diferencial que es x' función de t igual al diferencial de omega. Y tenemos nuestra integral y sub 1. Sería 1 sobre omega diferencial de omega. Esto es igual al logaritmo del valor absoluto de omega. Bien, en este caso también nosotros, a ver, volvamos a nuestras variables primero. Tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de la población en el tiempo t ha sido igual a k por t más la constante de integración c. Esto sabemos que el valor absoluto de x función de t es igual a e a la kt más c. Es decir, e a la kt por e a la c. ¿Ya? Ahora, para que exista una población, obviamente debe haber una población inicial, es decir, no puede haber gente de la nada, ¿no? Debe haber un papá y una mamá y todo eso. Entonces, siempre vamos a tener que, debe existir una población previa. Entonces, como la población en el tiempo t tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual a 0, ¿no? Tiene que ser mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de x función de t es igual a x función de t. Y tenemos nuestro modelo, perdón, la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, la población en el tiempo t ha sido igual a un c sub 1 por e a la kt, donde c sub 1 es igual a e a la c. Esta sería nuestra solución general, ¿no? La solución general. Y observe que aquí tenemos dos constantes. C sub 1, que viene de la constante de integración, y K, que viene del modelo. Por lo general, en los modelos, por lo general vamos a tener dos constantes. La constante de integración y la constante del modelo. Esta ecuación es válida para t mayor o igual a 0. Y aquí tenemos que anotar que x función de t siempre tiene que ser mayor que 0. Es decir, debe haber una población original para hablar de poblaciones, ¿no? Entonces, el siguiente paso es encontrar los valores de estas constantes. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que si una población en el tiempo 0, le vamos a llamar x sub 0, sería la población inicial, ¿no? Es decir, si lo vemos como punto, tendríamos un t sub 0, x sub 0. Va a ser igual al punto 0, x sub 0. Y entonces, si tenemos una condición inicial que es esta, y tenemos la solución general, ¿sí? Reemplazamos en la ecuación y nos quedaría x en 0 sería igual a c sub 1 por e a la k por 0. Todo esto se me haría 1. Y vemos que x sub 0 es igual a c sub 1. Y tendríamos nosotros, entre comillas, la solución. Todavía nos falta, ¿no? Para una solución particular. Tendríamos esta nueva ecuación. La nueva ecuación sería
la población en cualquier tiempo t ha sido igual a la población inicial por n a la kt. Y tiene que dar condiciones dentro del problema para poder encontrar k. En este caso, como no estamos haciendo nivel de... Tengo ejercicios resueltos, ¿no? Donde el que les voy a poner adicional para que usted revise. Y ahí va a ver cómo se encuentra C y cómo se encuentra K. Sí, esta sería nuestra nueva ecuación. Recuerden este de aquí, como está diciendo, es la población inicial. El C1 es la población inicial. Esta ecuación es válida para t mayor o igual que 0, para x función de t mayor que 0. A ver, analicemos esta solución. Si graficamos, tenemos dos casos. El primer caso, tenemos la población en el tiempo t y el eje t. Recuerden que K es B menos D, ¿no? Ahora, si la tasa de nacimientos es mayor que la tasa de muertes, en este caso K va a ser mayor que 0. La población, que inicialmente es X sub 0, va a crecer exponencialmente, ¿sí? Es decir, cuando la tasa de nacimientos es mayor que la tasa de muertes en una población, la población crece exponencialmente. Lo mismo sucede en el caso negativo, que serían cuando la tasa de muertes es mayor que la tasa de nacimientos. La población en el tiempo t, en este caso la población, cuando la tasa de nacimientos es menor que la tasa de muertes. En este caso K va a ser negativo. Y se observa que el decrecimiento es exponencial. Entonces, es por eso que la explicación, ¿no? Porque una población crece exponencialmente, o sea, es bastante acelerado, ¿no? Que no se puede frenar lo que sucedió en el COVID, ¿no? Que es tan rápido que en cuestiones de meses ya todo el mundo estaba contaminado. Entonces, cuando en el crecimiento se ve que es exponencial. Lo mismo sucede con el decrecimiento, ¿no? Entonces, los animales, por ejemplo, que están en peligro de extinción, se puede ver que ellos van a desaparecer exponencialmente, desaparecen muy rápido, ¿no? No hay cómo hacer nada, ¿no? Humanamente es imposible frenar cuando una población desaparece. Por más que se ponga se trate de frenar eso. Es muy difícil, ¿no? Frenar cuando una población desaparece. Obviamente se puede tener especies en cautiverio, ¿no? Pero ya no tienen la misma. No es lo mismo, ¿no? Es decir, que se podía tener, porque lo que pasa con los osos panda, por ejemplo, que ya solo existen en lugares de preservación, ya no es población en realidad, ¿no? Ya viene a ser una especie de zoológico, lugar donde ya eso, entre comillas, ya desapareció, ¿no? Es decir, son los últimos osos panda que existen, ¿no? Y no se puede hacer nada. El problema de ellos es la fertilidad, ¿no? Sabemos que cada 2 años la hembra se pone fértil 2 días, ¿no? Y en esos 2 días la probabilidad que se encuentre con un oso panda es muy baja, ¿no? Entonces recurren a las técnicas de inseminización y todas esas cosas. Bueno, esa es
el análisis que hizo Malthus, ¿no? Y la ecuación y el modelo. Como les digo, ahí tengo ejercicios resueltos que para que ustedes revisen, ¿no? Ya les voy a ir poniendo todos los ejercicios resueltos. Tengo algunos ejercicios, eso sí les voy a poner de cada caso, les voy a poner ejercicios resueltos para que ustedes revisen. Ya, el siguiente modelo es la ley de desintegración radioactiva. Ley de desintegración. A ver, la lengua española nos permite poner radioactiva o radiactiva, ¿no? Las dos. Ya. En la naturaleza tenemos elementos que son inestables, ¿no? Que se están desintegrando, como por ejemplo el uranio, el plutonio, el plomo mismo, ¿no? Un ratito, un ratito. Me espera un ratito, por favor. Ya, listo. En la naturaleza tenemos elementos que se van desintegrando, ¿no? Por ejemplo, el plutonio, el uranio, son elementos radioactivos, ¿no? Que se desintegran, es decir, la partícula, el plutonio, por ejemplo, emite partículas alfa, que son núcleos de helio, partículas beta, que son electrones positivos, y radiación gamma. Entonces comienza a emitir, está emitiendo, em, y esa es la fuerza débil, ¿no? Fuerza nuclear débil. Y comienza a salir y comienza, en la literatura se le conoce que va desapareciendo. En realidad eso no sucede, ¿no? Se va convirtiendo en realidad en el elemento que le sigue en número atómico en la tabla periódica inferior. Por ejemplo, el cobalto 60. El cobalto 60 se va desintegrando y se va convirtiendo en hierro 59, que es estable, ¿no? El hierro 59 es estable. El cobalto 60 es inestable. Entonces, en realidad no es que desaparece, ¿no? Porque se va convirtiendo en otro elemento. Pero en la literatura usted va a encontrar que siempre se le va pidiendo cuánto aparece, desaparece, cuánto queda, cuánto ha desaparecido. Sí, son los verbos que se utilizan, pero no, en realidad no es que se desaparece o no desaparece, sino que se convierte en otro elemento. Pero en la literatura nosotros vamos a lo que siempre se ha hecho en física nuclear, ¿no? Es decir, se dice cuánto de plomo ha desaparecido en 100 años. Entonces, eso de desaparecer no es literal, ¿no? En realidad se ha convertido en otro elemento. Entonces, la tasa de desintegración, la tasa de desintegración de una sustancia es proporcional a la cantidad de sustancia presente. Le vamos a poner lo que históricamente le ponen A, tal vez le ponen A por actividad, ¿no?
porque es un elemento activo. Entonces, bueno, la física que más se dedicó a esto fue Marie Curie, ¿no? Lamentablemente, trabajar con elementos radioactivos le llevó a la muerte, ¿no? Porque en esa época no se conocía lo letal que es los elementos radioactivos, ¿no? Entonces, esta proporción, entonces aquí vienen muchos autores, aquí nuevamente un conflicto. Unos autores ponen menos K para hacer la igualdad, ¿no? Una relación proporcional para hacer igualdad necesita poner una constante K. En este caso hay autores que ponen menos K y otros autores que ponen más K. El resultado va a ser el mismo. Lo que usted va a tener es diferentes valores, ¿no? No es, digamos, un mismo valor de K, pero si pone el signo negativo, va a tener un signo positivo K. Si pone el signo, si le pone el signo positivo, va a tener el valor negativo de K. Sí, es decir, en realidad no altera la respuesta, ¿no? Que usted ponga más K o menos K, la respuesta va a ser la misma. Este es el modelo que se obtuvo, ¿no? En esa época, es el modelo con el que trabajó Marie Curie para hacer todo dentro de la tabla periódica, encontrar las características de cada elemento radioactivo, ¿no? Esto fue muy utilizado, es muy utilizado para datar fósiles, ¿no? Es decir, midiendo el carbono 14 que hay en nuestro cuerpo. Usted, el rato que usted se alimenta, hace ejercicios, tiene un metabolismo, está vivo, en nuestros huesos el carbono 14 está al 100%. ¿Sí? El rato que usted muere, deja de haber metabolismo y ese carbono 14 comienza a desintegrarse en un elemento radioactivo, ¿no? Comienza a desintegrarse, entonces cada vez que pasa el tiempo va disminuyendo la cantidad de carbono 14 en sus huesos. Entonces, ¿cómo se mide la edad de un fósil? Simplemente midiendo la cantidad de carbono 14 que hay en los huesos, ¿no? Del fósil. Entonces, ese es el método que se utiliza para datar tiempos, ¿no? Para datar el tiempo. Entonces, este es uno de los métodos más utilizados lógicamente, la desventaja es que tiene que ser un fósil que tenga carbono, es decir, que haya sido un ser vivo, ¿no? Que haya tenido metabolismo y todo eso. Para datar piedras, por ejemplo, una roca, eso ya como no es nada biológico, entonces hay otros métodos, ¿no? Unas técnicas de resonancias gamas o efecto Mossbauer, ¿no? Bueno, ese más se utiliza para ver la cantidad de elementos que existen dentro de una sustancia, ¿no? Bueno, hay técnicas mm, que se han ido desarrollando para esa datación. En nuestro caso vamos a estudiar los elementos radiactivos. Aquí voy a hacer porque yo creo que es mejor hacer ejercicios para que usted vea cómo se van haciendo, ¿no? Porque aquí la teoría es larga y no es tan clara. Yo prefiero hacer un ejercicio, con eso se entiende mucho mejor. Entonces vamos a hacer un ejercicio justamente de esto. Los ejercicios de datación están los ejercicios resueltos que le voy a dar. Ahí están ejercicios cómo se data, ¿no? Cómo se hace la datación de tiempos y todo eso. Está paso a paso, está hecho los ejercicios para que usted pueda revisar. A ver, el ejercicio dice que se ha encontrado que el 5% de radio es un elemento radioactivo, ¿no? Que está en la tabla periódica. Entonces, el 5% de radio desaparece. Por ejemplo, aquí en la literatura, observe que le pone desaparece. El 5% del radio desaparece en 12 años. Entonces, observe que le pone la palabra desaparece, pero en realidad no es que desaparece literalmente, ¿no? Sino que se convierte en otro elemento. Pero siempre nosotros vamos a trabajar con desaparece. Vamos a utilizar esa palabra. La pregunta A dice, ¿qué porcentaje
desaparecerá en 1000 años. Y la pregunta B es ¿cuál es la vida media del radio? Esta es una característica de los elementos radioactivos, ¿no? Cada elemento radioactivo tiene su vida media. Ya vamos a ver qué es la vida media, que es, en cierto modo, es la huella digital de cada elemento radiactivo, ¿no? El plutonio, el uranio, el cobalto, el plomo. Sí, estos tienen, cada uno tiene su propia vida media. Eso no cambia, ¿no? Eso es una constante que tiene cada elemento. Y entonces, si cogemos el modelo, tendríamos que la tasa de variación, cómo va desintegrándose, ¿no? La tasa de desintegración sería, ¿no? La tasa de desintegración de un elemento radiactivo es igual a menos K por la cantidad de sustancia presente en el tiempo T. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo se leería? Que la tasa de desintegración del radio es igual a menos K por la cantidad de radio presente en el tiempo T. Y entonces aquí nuevamente, si usted observa, se trata de una ecuación separable. Entonces usted puede poner de la forma 1 sobre A por A', función de T, igual a menos K. Esto integremos. El rato de integrar tendríamos 1 sobre A por A', función de T de T, igual a menos K por integral de dt. Ya, y aquí hagamos el cambio de variable, ¿no? Llamemos integral 1. Entonces aquí vamos a poner que sea la cantidad del elemento radioactivo en el tiempo t igual a omega. El diferencial sería A' función de t de t igual diferencial de omega. Entonces tenemos que la integral 1 ha sido 1 sobre omega, diferencial de omega. Esto es logaritmo del valor absoluto de omega. Aquí nuevamente la cantidad presente, ¿sí? En este caso omega, la cantidad de sustancia radiactiva presente, ¿no? Entonces, volviendo a nuestras variables, tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de la cantidad del elemento radiactivo presente en el tiempo t es igual a menos K por t más la constante. Aquí sería, a ver, sería en realidad menos la constante de integración. Recuerden, en las pruebas, por favor, cambie, ponga menos K, T más C sub 1, donde C sub 1 es igual a menos C. Por favor, este cambio siempre haga, ¿no? Y ahí ya demostramos que no, la respuesta es la misma, ¿no? Si usted le cambia de menos C a más C sub 1, donde C sub 1 es igual a menos C. Ya, esa es la solución de la ecuación, ¿no? Aquí tendríamos nuevamente, o aplicando las propiedades de los logaritmos, tendríamos que el valor absoluto de A va a ser igual a E a la menos KT más C sub 1 sería igual a E a la menos KT por E a la C sub 1. Y tendríamos al final, entonces aquí pongamos dos cosas. Primerito, para que exista la desintegración radiactiva de un elemento debe existir. Eso quiere decir como la cantidad tiene que ser mayor, que no puede ser igual a cero, ¿no? Tiene que ser mayor que cero. Entonces, el valor absoluto de la cantidad del elemento radiactivo va a ser igual
al positivo a función de t. Y tenemos nuestra solución, ¿no?, de la ecuación diferencial. La cantidad de elementos, perdón, la cantidad de elemento radiactivo es igual a un C sub 2 por E a la menos KT, donde C sub 2 es igual a E a la C sub 1. Ya, esta es la solución general, sería en realidad, de mi ecuación diferencial. Aquí nuevamente observe que tenemos dos constantes, C sub 2 y K. Entonces el siguiente paso es, a ver, esta ecuación es válida para el tiempo, en este caso el tiempo, el parámetro, la variable independiente tiene que ser mayor o igual a 0. Y la cantidad del elemento radioactivo siempre tiene que ser mayor que 0. Ya, ahora sí. El objetivo es encontrar las constantes. Entonces, la primera constante que vamos a encontrar es el sub 2 que viene de la constante de integración. Entonces, si ponemos que si la cantidad del elemento radiactivo, a ver, pongámoslo, si A sub T es la cantidad de sustancia al tiempo T, punto seguido, sea A en 0 igual a sub 0. Es la cantidad de sustancia T igual a 0. Entonces, tendríamos que T igual a 0, A en 0 es igual a A sub 0. En realidad nosotros lo que estamos aquí es poniendo el punto 0 A sub 0. Esa sería nuestra condición inicial. Ya, esto reemplazamos en la solución general. Tendríamos A en 0 es igual a C sub 2 por M a la menos K por 0. Todo esto se me va a hacer 1. Y tenemos que C sub 2 ha sido A sub 0. Y entonces tenemos nuestra ecuación diferencial a función de t es igual a la cantidad, es decir, la cantidad de sustancia o del elemento radioactivo en el tiempo t ha sido igual a la cantidad inicial de la sustancia radioactiva por E elevado a la menos kt. Entonces hemos encontrado C sub 2. Ahora el objetivo es encontrar K. ¿Cómo encuentro K? Si nos fijamos en la literatura del problema, me dice, se ha encontrado que el 5% de radio desaparece en 12 años. ¿Ya? El 5% de radio desaparece en 12 años. Entonces, en 12 años,
desaparecen el 5% de radio. Esto es característico de cada elemento, ¿no? Cada elemento es diferente a otro, ¿no? Es decir, aquí el 5% desaparece en 2 años. No importa la cantidad, ¿no? Puede ser bastante o poco, igual. El 5% de esa cantidad siempre va a desaparecer en 12 años. Entonces, esta ecuación de aquí, si ustedes observamos la primera ecuación que está en la pantalla, esa ecuación lo que me está diciendo el A sub t es la cantidad que va quedando, ¿no? Esto va quedando. Es dinámico, ¿no? No es constante. Esto va a ir variando. Esto va quedando. Hasta que un momento dado se termina, desaparece totalmente. Todo elemento radioactivo está condenado un día a desaparecer. No es que literalmente ya no hay, usted deja un trozo de uranio y vuelve después de unos años y cada vez más pequeño. No, no es así, ¿no? Lo que va viendo es que se ha transformado en otro elemento, pero el uranio va desapareciendo y se va transformando en otro elemento, ¿no? Ya, pero nosotros le vamos a coger en ese sentido, ¿no? Que desaparece. Y entonces cogemos este dato y vemos que lo que va quedando, lo que tenemos en 12 años, ¿sí? La cantidad del elemento radio en 12 años va a ser igual a la cantidad inicial menos el 5%. El 5% sería 0.05 por la cantidad inicial. Es decir, lo que me queda sería 0.95 la cantidad inicial. Eso es lo que queda en 12 años. ¿Sí? Esto queda en 12 años. Entonces, la cantidad, inicialmente teníamos A sub 0. Pasan 12 años, voy, cojo el elemento y veo que ha disminuido el 5%. Es decir, lo que voy a encontrar es 0.95 A sub 0. Entonces, esta es llamemos de esta ecuación 1. Esta ecuación 1. Por otro lado, sabemos nosotros, si aplicamos en nuestra ecuación, A12, que sería A en 12 años, sería igual a A sub 0 la cantidad inicial por E a la menos K por 12. Esta es la ecuación 2. Ya, igualemos la ecuación 1 a la ecuación 2. Y tendríamos que 0.95 A sub 0 ha sido igual a A sub 0 por E a la menos K por 12. Aquí hacemos álgebra. Se elimina la cantidad inicial y nos queda que el 0.95 es igual a E a la menos K por 12. Sacamos el logaritmo. Logaritmo de 0.95 va a ser igual al logaritmo de E a la menos K por 12. Esto va a ser igual a menos K por 12 por el logaritmo de E. Nosotros sabemos que el logaritmo de E siempre es 1. Y ya tenemos el valor de K. K ha sido igual a menos el logaritmo de 0.95 dividido para 12. Y entonces, ahora sí tenemos nuestra respuesta para el radio. Porque si usted hace para el plutonio, todos van a tener la misma forma. Lo que se diferencia ya son en los valores de las constantes. Es decir, la forma del plutonio, la forma del cobalto, la forma del plomo van a ser las mismas. Pero ¿en qué diferencia una función de otra?
en el valor de las constantes. Y no C sub 2, porque C sub 2 siempre va a ser la cantidad inicial. El que va a ser diferente es K. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, para el radio, tenemos la solución particular, que sería la misma general, pero en vez de K, ponemos el valor. Entonces, para el radio tendríamos que la cantidad presente del radio en el tiempo t va a ser igual a la cantidad inicial del radio por m a la logaritmo del 0.95 dividido para 12 por t. Esa sería mi solución particular. Entonces, la primera etapa es encontrar los valores de las constantes. T sub 2 y K. Una vez que tengo esta ecuación, ahora sí puedo responder las preguntas del problema. Siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Primero en cuenta la ecuación, la solución de la ecuación diferencial. Pero la solución particular, es decir, que sea para el radio en este caso. Ahora sí, respondemos a las preguntas. Primera pregunta. Pregunta A. ¿Qué porcentaje desaparecerá en 1000 años? Entonces cogemos nuestra solución particular y calculamos cuánto te vale 1000 años. Entonces tendríamos que la cantidad de sustancia que queda en 1000 años es igual a la cantidad inicial multiplicado por m al logaritmo de 0.95 dividido para 12 por 1000 años. Y esto nos va a dar la cantidad que queda en 1000 años es 0.01398 a sub 0. Sí, esto es lo que queda en 1000 años. Que queda de radio en 1000 años. Ya, si usted le ve en porcentaje, esto corresponde a 1.4% aproximadamente de A sub 0. Es decir, lo que ha quedado después de 1000 años. Vemos que el radio ha quedado 1.4% de A sub 0. Entonces, no me piden lo que queda, ¿no? Observen la pregunta B, me dice, ¿cuál es perdón, la pregunta A, ¿qué porcentaje desaparece en 1000 años? Entonces aquí el 1.4 es lo que queda. Entonces, ¿cómo calculo lo que desaparece? Simplemente restamos de 100 el 1.4. Y eso sería lo que ha desaparecido. Entonces, del 100% de la cantidad inicial menos el 1.4% de la cantidad inicial, me queda el 98.6% de A sub 0. Esto es lo que desaparece. Del radio en 1000 años. Entonces, en 1000 años, lo que calculo es lo que queda, 1.4. Pero me preguntan cuánto desaparece. Entonces sería
el 1.4% de lo que queda, 100 menos 1.4 que queda. Entonces quiere decir que ha desaparecido 98.6% de la cantidad inicial del radio. Esa sería la pregunta A. La pregunta B. La pregunta B tiene que ver con la vida media. Veamos qué es la vida media. La vida media dice que es el tiempo para que la sustancia se reduce un 50%. Es decir, el tiempo en que un elemento radiactivo se reduce al 50%, a ese tiempo se le conoce como tiempo de vida media o simplemente vida media. Entonces se define la cantidad de sustancia sub T, sub mu. Mu se pone por media, ¿no? Por lo general los autores ponen T sub mu a la vida media, ¿no? Entonces, la cantidad de sustancia en la vida media es igual a 1/2 de la cantidad inicial de del elemento radiactivo. Y también es la ecuación 1. Y también la cantidad de sustancia que se queda en el tiempo de vida media va a ser igual a A sub 0 por M al logaritmo de 0.95 sobre 12 por tiempo de vida media, T sub mu. Esta es la ecuación 2. Entonces igualamos la ecuación 1 a la ecuación 2. Y nos queda que 1/2 de A sub 0 va a ser igual a A sub 0 por M al logaritmo de 0.95 sobre 12 por tiempo de vida media de sub mu. Hacemos álgebra, se va este con este, y sacamos el logaritmo. Tendríamos que el logaritmo de 1/2 va a ser igual al logaritmo de M elevado al logaritmo 0.95 sobre 12 por tiempo de vida media. Esto es igual a logaritmo de 1/2 por el exponente de E elevado al exponente, el exponente baja y me queda logaritmo de 0.95 dividido para 12 por T sub mu por logaritmo de E. Sabemos que el logaritmo de E me va a dar 1. Ya tenemos el tiempo, despejemos el tiempo de vida media. T sub mu va a ser igual a 12 por el logaritmo de 1/2 dividido para el logaritmo de 0.95. Este es el tiempo de vida media. Esto es igual a, entonces el tiempo de vida media, o la vida media, va a ser igual a 162.33 años. Eso significa que necesitamos 162.333 años para que cualquier cantidad que usted tenga de radio
disminuya a la mitad. Entonces, nos queda la mitad o desaparece la mitad, eso es lo mismo. En este caso, el 50% del elemento radioactivo inicial desaparece y el 50% del elemento radioactivo se queda, ¿no? Entonces, el tiempo que necesito para tener la mitad del elemento radioactivo es 162.33 días. Ya, este es el modelo de los elementos radioactivos. Entonces, en la hoja de ejercicio, en los ejercicios adicionales que les voy a dar, ahí están ya problemas con otras preguntas, ¿no? Pero el proceso es el mismo, ¿no? Siempre los procesos son iguales, ¿no? A ver, el siguiente modelo que vamos a trabajar es la reacción química. Reacción química. A ver, un datito, ven aquí. 8 de julio, sí. Ah, ya, sí está bien. El 8 de julio la entrega del deber, ya. A ver, en el elemento radiactivo, en la reacción radiactiva, entonces aquí, en este modelo, vamos a ver que dos sustancias A y B reaccionan para formar C. Es como, aquí le voy a poner C, estas barritas, ¿no? Para diferenciar la constante de integración. Es como usted, aquí, usted, por ejemplo, coge dos volúmenes de hidrógeno y une a un volumen de oxígeno. Y como respuesta tiene un volumen de agua. ¿Sí? Entonces observe que en este tipo de fenómenos naturales desaparece el gas hidrógeno, el gas oxígeno y aparece el líquido agua, ¿no? Inclusive observe de esta reacción de dos gases aparece una fase diferente, ¿no? Los gases se transforman en cierto modo en líquido. Entonces, este tipo de reacciones obedece también a ecuaciones diferenciales. Entonces, al inicio no se conocía bien el átomo, ¿no? Cómo funcionaba, de qué estaba compuesto, pero se dieron cuenta que habían los modelos que podían explicar de alguna manera las reacciones químicas. Entonces, esto se utilizó mucho en 1800, 1700, donde se hacían reacciones químicas en base a las ecuaciones diferenciales. Ahora sabemos que es diferente, ¿no? Tenemos la estequiometría que nos sirve para hacer los cálculos a nivel atómico de cómo se combinan los elementos para formar otro. Pero en esa época lo único que tenían eran ecuaciones diferenciales, ¿no? Para hacer las reacciones químicas. Entonces, la tasa, se encontró que la tasa con la que se forma C, la sustancia C, depende de las cantidades presentes de A y B. Esta es lo que ellos encontraron, ¿no? Los científicos de esa época encontraron. Es decir, la tasa con la que se va formando la sustancia T, que va a depender del tiempo, ¿no? Dice que es directamente proporcional a la cantidad de A presente en la reacción multiplicada por B presente en la reacción. Recuerden, ecuación también es inventada, ¿no? No hay una cosa lógica. Esta ecuación es inventada, sacada de experimentos.
Para hacerle ecuación, vemos que la tasa, como se va creando la sustancia C, es igual a un K por A función de T por B función de T. Este es el modelo, ¿no? El modelo de una reacción química. Este modelo también lo vamos a hacer en forma de problema, de ejercicio. Dice, a ver, copiamos el texto nada más. Dice, la formación de C requiere 2 libras de A por cada libra de B. Punto seguido, si 10 libras de A y 20 libras de B están presentes inicialmente, y 16 libras de C se forman en 20 minutos, coma, encontrar la cantidad de C que se producen en cualquier tiempo. En realidad aquí este es el problema, ¿no? Pero en realidad hace falta las típicas preguntas de examen. Por ejemplo, las preguntas típicas de examen son, ¿cuál elemento se termina primero? ¿A o B? La primera pregunta. Segunda pregunta es la sustancia que no se termina, ¿cuánto sobra? Y si se termina primero A, entonces la pregunta es ¿cuánto sobra de B? O si primero termina B, se pregunta ¿cuánto sobra de A? Y la otra pregunta que también se hace es ¿cuánta cantidad de C se formó después de la reacción? ¿Sí? Esas preguntas, por ejemplo, no están en el programa, pero nosotros al resolver vamos a responder también estas preguntas, ¿no? Que son las típicas preguntas, son las únicas preguntas que se pueden hacer en estos problemas, ¿no? ¿Cuál de los dos termina primero? ¿Del que no termina, cuánto sobra? ¿Y cuál es la cantidad de C que se ha formado? Entonces eso vamos a ver la próxima clase. Vamos a resolver este problema y ver las ecuaciones inventadas, ¿no? Ecuaciones empíricas que se hicieron para este modelo. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima clase. Para sí mismo, Dije, ¿no? También. disculpe, Sí, una dígame. pregunta. El miércoles, ¿a qué hora es la prueba? Siempre vamos a hacer lo mismo, ¿no? La primera hora hacemos teoría, es decir, del el día miércoles de 7 a 9, de 7 a 8 hacemos la teoría, hacemos el clase. Y de 8 a 9 hacemos la prueba. Igual las preguntas van a ser 4 preguntas de 5 minutos cada pregunta. Les voy a dar como el 5 minutos por 4 son 20 minutos. El doble son 40 minutos. Les doy 10 minutos más, son 50 minutos. Y los últimos 10 minutos es para que suba la evidencia, como hicimos en la primera prueba, ¿no? Es exactamente igualita. Entonces, la prueba empezaríamos el día miércoles a las 8
y la clase vamos a dar de 7 a 8. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, Sí. gracias. Ya, ok. Entonces, por favor, nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho, que pasen bien. Hasta luego. Luego dije. Hasta luego, que les vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Que les vaya bien.